Hola, muy buenas tardes. Me siento muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Sé que no pueden verme, así como yo tampoco los puedo ver a ustedes. Por eso le voy a pedir a mis amigos de TED que enciendan la luz, por favor, para que me conozcan. Ahora que ustedes pueden verme, me presento con ustedes. Mi nombre es José de Jesús Loera López. Mis amigos me llaman Pepe. Lo que ustedes escuchan es el sonido de mis manos a través de la voz de mi intérprete. Yo soy una persona sorda. Tengo 48 años de edad. Estoy casado. Mi esposa se llama Adriana y también es una persona sorda. Tenemos 3 hijos. Sé que en este lugar aproximadamente hay 200 personas y que estamos en la Universidad del TEC de Monterrey. Lo que no saben es que yo no puedo verlos a ustedes, así como ustedes me ven a mí, porque a los 33 años, y ahora que tengo 48, pero desde los 33 años quedé ciego. El mundo lo conozco a través de mis manos. Y gracias a mi familia, a mis amigos, que me ayudan a interpretar las cosas que suceden a mi alrededor, quiero presentarles a mis amigos Zaira y Jorge, que me han ayudado a estar aquí, a tener una oportunidad de trabajo nuevamente para empezar a trabajar e involucrarme en la asociación de Una Segunda Mirada. Gracias. Agradecemos mucho a Pepe por ser parte de esa semilla que dio inicio a Una Segunda Mirada. Jorge y yo formamos parte de una comunidad de personas sordas desde hace más de 10 años. Antes de involucrarnos directamente con las personas, nosotros los veíamos cómo llegaban ellos a la comunidad pues muy alegres, muy contentos, muy bien vestidos, con sus familias unidas, y poco a poco pues los veíamos, ¿no? Cómo hablaban en señas y nos llamaba la atención el lenguaje de señas. Entonces decidimos aprenderlo y una vez que lo aprendimos fue como el medio que nos ayudó a formar parte activa de esta comunidad. Entonces pudimos ver a las personas desde esa segunda mirada. Cuando ya estuvimos dentro de esta comunidad nos dimos cuenta que las cosas no eran tan fáciles como parecían para ellos. Nos dimos cuenta de la gran necesidad que tenían en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, muy pocos lograban terminar primaria y secundaria, y los que lograban terminar preparatoria era porque tenían los recursos para pagar a un intérprete en su escuela, o porque eran oralizados, o porque hablaban algo y podían entender los labios y se ayudaban así en la escuela, ¿no? Entonces comienza como a nacer esa inquietud por querer hacer algo, un proyecto que ayudara a las personas sordas en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Pensando en esto, fui a visitar a la esposa de Pepe, Adriana. Llegando a la casa de Pepe, me doy cuenta, bueno, la persona que me abre es Pepe, ¿no? Me dice, oye, Adriana no está, pero ven, pásate y te voy a enseñar lo que estoy haciendo, quiero que veas, ¿no? Me pasa a su casa, estaba un poco oscura, entonces me siento me da una sillita, me siento y saca una regleta y un punzón braille y empieza a escribir. Me dice, mira, esta es la letra A, esta es la letra B, C, y así se dice Zaira en braille, ¿no? En ese momento comienzo a ver a Pepe como una persona con capacidad, como una persona que está en el mundo. No importa que no hable, que no vea, que no escuche, una persona que con el tacto recibe lo que hay en el mundo, se comunica con el mundo y quiere aprender y quiere ser algo más. Entonces le pregunto, oye Pepe, ¿qué haces tú aquí todo el día? ¿No? Me dice, yo hago la limpieza de la casa, preparo la comida, y él solito, ¿no? Porque sus hijos se van a la escuela y su esposa al trabajo. Digo, oye, ¿cómo haces la comida? Me dice, mira, ven, me acerca a su estufa, me dice, ¿sí ves que está esa perilla que tiene como una ranura pequeñita? Yo sé que cuando esa ranura está hacia arriba, el fuego está apagado. Sé que cuando esa ranura está en esta posición, hay más o menos fuego, y sé que cuando está aquí, pues ya hay muchísimo fuego.
Yo calculo mi tiempo con mi reloj braille, lo abre, ¿no? Puede sentir el tiempo. Abre la alacena, me dice, yo sé que aquí está la sal, pimienta, bueno, todos los condimentos los tenía perfectamente ordenados. Entonces, en realidad, una segunda mirada nace ese día, porque fue en el momento en que reconocemos a Pepe como una persona independiente y con capacidad para aprender. Y ya el proyecto que queríamos hacer para personas sordas se convirtió en una creación de un proyecto que uniera a personas sordas, pero también a personas con sordoceguera, para apoyarlas en el ámbito educativo y laboral. Aprovechando esas experiencias de Pepe que nos enseñó cómo él podía desenvolverse en la cocina y ser productivo, lo utilizamos nosotros de pretexto. Dijimos, vamos haciendo algo para facilitarles las cosas, para que ellos puedan nuevamente acoplarse en una vida laboral. En base a esto, diseñamos un modelo gastronómico en el cual los educábamos para que ellos aprendieran a hacer más cosas de cocina y tenían que aprender y desenvolverse en este ambiente. De los primeros retos que tuvimos que resolver es el que se adaptaran en un espacio, el dominar su entorno sin poder ver, escuchar o hablar. Entonces era ir, que conocieran, que tocaran, que se sintieran a gusto, que supieran lo que hay a su alrededor para liberar esos miedos. Después de eso, el hecho de aprender a prender la estufa, de tener que extender su sentido en el encendedor para tocar el borde justamente donde sale el gas para manipular y a la vez con la otra mano poder sentir el fuego. Recuerdo una experiencia muy curiosa que nos pasó con Pepe. La primera vez que le dimos un cuchillo para que empezara a picar, ¿no? Las verduritas, todo esto. Entonces estábamos con un grupo de chefs que vinieron del servicio social, no dominaban la lengua de señas, no la conocían, era con mímica como se daban a entender. Entonces lo primero que hacen es que le dan el cuchillo y todos así. A ver qué le pasa a Pepe, no se va a cortar el dedo, porque ya los chefs, todo el mundo nos habíamos cortado un dedo. Entonces le das el cuchillo y le das el jitomate. Lo primero que hace Pepe, dedo a cuchillo, cuchillo a dedo y todo, espérame Pepe, le quitaron el cuchillo. Y Pepe, pues ¿qué pasó? ¿No? Pues, se sacaba de onda Pepe porque pues le habían quitado el cuchillo. Otra vez, déjenlo, otra oportunidad, vamos viendo que no se vaya a cortar un dedo. Agarra cuchillo, dedo, y lo primerito otra vez, el cuchillo hacia el dedo. Pues imagínense la preocupación de los muchachos que no querían que le pasara nada a Pepe después de ellos tener la mano llena de cortaduras. Pues otra vez a separarle, ¿no? A quitarle el cuchillo. Y Pepe, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues se sacaba de onda. Entonces nos acercamos con Pepe y le preguntamos, oye, pues Pepe, pues es que, ¿por qué me quitan el cuchillo? ¿Qué está pasando, no? Pues es que tienen la preocupación de que te vas a cortar, porque pues el filo del cuchillo para chef es muy filoso. Entonces lo que Pepe nos dice es que yo lo que necesito es medir mi espacio entre el dedo y el filo, la hoja del cuchillo. Por eso necesito primeramente tocarlo para poder yo dimensionar mi espacio. O sea, qué curioso, ¿no? Nosotros queriéndole enseñar a Pepe, y resulta que los que estamos aprendiendo de él éramos nosotros. ¿Sí? Pero parte de eso es lo que manejamos con este tipo de personas, que son personas que nos enseñan mucho de todas sus capacidades que ellos tienen. Bien, para terminar, queremos dejarles 3 reflexiones muy sencillas. La primera, los prejuicios son una barrera que nos impide ver la capacidad de las personas. La segunda, el día que aprendamos a vivir en una sociedad que vea a las personas con un enfoque centrado en la capacidad, ese día vamos a poder vivir en una sociedad más incluyente y en una sociedad que da oportunidades para todos, porque el problema está en la forma en que miramos a los demás. Y tercera, ellos tienen la capacidad. Si ellos tienen la capacidad, cada uno de nosotros podemos elegir si nos convertimos en una barrera o si nos convertimos en esa oportunidad que ellos necesitan para lograr sus sueños, involucrarse a la sociedad y pues tener las mismas oportunidades que todos. Muchísimas gracias.